Vamos a hablar en esta tarde acerca de la oración eficaz. Digan todos, la oración eficaz. La oración eficaz. Santiago 5, versículo 14, dice: si está alguno enfermo entre vosotros, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma, y cubrirá multitud de pecados. Según el versículo 14, empieza con una pregunta el apóstol Santiago y dice: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Entonces surge una pregunta: ¿los cristianos se enferman? A veces, sí. Pero entonces, ¿de dónde sacan los metafísicos cristianos de que los cristianos no se enferman? No sé de dónde. Bueno, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Aquí la palabra enfermo significa estar débil del cuerpo. Por consecuencia, enfermo, alguna enfermedad del cuerpo. Llame, dice, a los ancianos de la iglesia, es decir, a los pastores de la iglesia, y oren. Por eso es importante, para que cada cristiano entienda que debemos de formar parte de una congregación local, ser miembros de una congregación local. Porque si usted anda brincando de iglesia en iglesia, a la hora que se enferme, ¿a quién le va a hablar? ¿A 25 pastores? No van a ir, porque van a decir: no, pues él nada más viene allá cuando se le antoja. Entonces, no, tiene que haber orden, usted tiene que estar plantado en un lugar para que entonces haya una correspondencia. Pastor, ore por mí. ¿Y tú quién eres? No te conozco. Entonces, llame a los ancianos de la iglesia y oren. El verbo orar. Cada vez que encontremos en este pasaje, vamos a encontrar varias veces: Elías oró, oración de fe. Pero cada palabra que aparece allí por oración son distintas palabras en el original, y vamos a estudiarlas. Digan todos: orar. Fíjense, dice: llame a los ancianos y oren. Aquí viene del griego proseuchomai, que significa literalmente así: orar a Dios. Orar es hablar con Dios, pero también significa suplicar, significa pedir, pero también significa adoración. En otras palabras, los ancianos en adoración comienzan a orar, a suplicar y a pedir mediante la adoración, como hace un rato que estábamos adorando, pero también pedíamos, fíjense. Este es el tipo de oración que habla aquí en este pasaje. Enseguida dice: oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. El aceite es símbolo del Espíritu Santo. Cristo sopló el Espíritu Santo y ellos tuvieron vida. Cuando Dios el Padre hizo al hombre del barro, dice que sopló y fue alma viviente. Es decir, el Espíritu Santo, cuando se unge una persona con aceite, estamos simbolizando que el Espíritu Santo le está impartiendo vida al enfermo, en este caso, vida física, aún espiritual, ¿sí? Entonces, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y dice versículo 15, estamos ahí: y la oración de fe, digan todos: oración de fe. Mire qué interesante, aquí oración es una palabra distinta. Es la palabra eujomai. Escuche, no es lo mismo.
Se parece, pero no es lo mismo. Significa orar a Dios también, pero deseando, anhelando el que está orando, que el enfermo sane, que la necesidad sea suplida para aquel, que Dios obre en favor de aquel. Entonces el que ora, como hace un rato que oramos, debemos de hacerlo con un deseo y un anhelo de que Dios sane al enfermo, de que Dios supla el trabajo para el que lo necesita. ¿Están comprendiendo? Entonces, oración de fe. Digan todos fe. Aquí, fe, la palabra que se usa para traducirlo por fe, es la palabra griega pistis, que significa, escuchen bien, convicción en la verdad de Dios, confianza en Cristo. Entonces, vamos a retomar. ¿Está algún enfermo? ¿Se enferman los cristianos? Sí. Bueno, ¿por qué causa se enferma un cristiano? Puede haber 3 razones por las que un cristiano se enferma. Uno, por cuestiones meramente naturales, porque el cuerpo se va deteriorando, ¿sí? Otra es cuando, como en el caso de San Pablo, el Señor permite una situación de enfermedad o alguna situación en tu vida para tratar con tu carácter y tu rebeldía, ¿sí? Porque Pablo estaba propenso al orgullo. Entonces Dios dijo, le voy a enviar un mensajero. Permitió Dios. Pablo rogó y no recibió la sanidad. 3 veces rogó, Dios le dijo, bástate mi gracia, y él entendió, pero él no murió de esa enfermedad que tenía en los ojos. En algún momento de su vida sanó, pero allí no le fue contestada la oración, fíjense. Y la otra razón por la que los cristianos se enferman es por causa de pecado. Y vamos a estudiar esto. Ungiéndolo con aceite y la oración de fe, el desear, el anhelar que el enfermo sane, la oración de fe con convicción en la verdad, con confianza en Dios, la oración de fe salvará al enfermo. Pero aquí salvará no significa de la condenación del infierno, no. Porque la palabra que aparece en el griego es la palabra sozo, con S, las dos, no, S y Z, sozo, que significa aquí salvar, sozo, librar, sanar, misericordia. En otras palabras, alguno se enferma de nosotros, se ora por él, en súplica, en adoración, pidiéndole a Dios, se le unge con aceite en el nombre del Señor. Y el deseo, la oración de que el enfermo sane, con fe, con convicción en la promesa de Dios. Y la oración de fe librará, sanará, y Dios tendrá misericordia ¿de quién? Del enfermo. ¿Estamos? Ok. Ahora, fíjate, en el versículo 15 dice, la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. ¿Quién lo levantará? ¿Mi confesión positiva o el Señor lo levantará? Ah, bien. El Señor lo levantará. Digan todos levantar. Fíjate, esto está muy interesante. La palabra griega es egeiro, que significa levantar, significa recuperar las facultades físicas. Significa levantar de una acción de estar acostado o de una posición de estar acostado. Significa levantar de la inactividad. ¿Qué hace un enfermo? Queda inactivo. Entonces dice, la oración de fe sanará, librará, Dios tendrá misericordia del enfermo y el Señor mismo lo levantará y hará que recupere todas sus facultades físicas, pero también intelectuales. Porque cuando alguien está enfermo físicamente, también sus facultades psicológicas, mentales bajan. Un enfermo no tiene ganas de hacer nada, ¿no es cierto? Está ahí todo triste, porque le duele, porque se siente mal, porque no, qué sé yo, y está deprimido. Uno de los errores de los seres humanos, de las personas, es que están en pecado, se deprimen y luego van al psicólogo y los hunde más. Váyase a Acapulco, conquístese una muchacha y pásesela bien y ya se le pasa la depresión. ¿Será? Bueno,
El Señor le levantará. Ahora, una pregunta. ¿Quién lo va a levantar? ¿Mi decreto? Ahí le hice como karateca, ¿verdad? Mi decreto, mi oración y pensamiento positivo es el que va a levantar al enfermo, o lo que voy a orar y cómo voy a orar. Y el Señor me contestará, ¿y quién lo va a levantar? ¿Lo que yo dije? No. Ahí dice en el versículo, y el Señor lo levantará. ¿Por qué lo va a levantar? Porque va a honrar la fe de los que están orando. Ahora bien, sin fe es imposible agradar a Dios, pero no solo es cuestión de fe, hay otros elementos que vamos a estudiar. Dice en el versículo 15, a mitad del texto, y si hubiere, como algo eventual, cometido pecados, les serán perdonados. Entonces, escuchen esto, en ocasiones el pecado es causa de enfermedades en los cristianos y también en la gente no cristiana, en ocasiones dije. Pero el perdón de Jesús sanará físicamente al enfermo. Repito, no fue el caso de San Pablo. San Pablo fue tratado en su debilidad de enorgullecerse por las revelaciones que él tenía por conocer a Dios. Y Dios permitió esa enfermedad. No que Dios se la mandó así directamente. Dios permitió que el enemigo, pudo haber sido causas naturales, pero San Pablo le fue revelado que un mensajero de Satanás lo golpeara, lo abofeteara. Y le pegó duro y le dio en los ojos. Eso ya lo vimos la semana pasada. Vamos a ver algunos 3 casos en la Biblia en los cuales se menciona claramente que el pecado puede traer enfermedad física. El primero está en San Juan capítulo 5. Búsquenlo ahí. San Juan 5. Una de las cosas que enseñan los de la confesión positiva es que el cristiano no se enferma. Por eso es que la señora diabética de hace 8 días, ¿se acuerdan? Decía, ¿qué tienes? No tengo nada, ¿se acuerdan? No tengo nada. Y otra vez se desvaneció, porque está diabética. Según ella, si ella dice, es que tengo diabetes, entonces está aceptando que tiene diabetes. Entonces no tengo nada, pero sí tiene diabetes. Entonces, ¿cómo está la cosa? Algo anda mal ahí. Nos han enseñado mal. Hemos comido mal alimento por muchos años. Juan 5:14. Aquí habla de un caso cuando dice que había un pozo y llegaba un ángel, movía el agua y el primero que bajara quedaba sanado. Y Jesús llega a ese pozo de Betesda y se acerca y ve a un paralítico allí y le dice, ¿quieres ser sano? Y le dice, sí, pero no tengo quien me meta al pozo cuando el ángel viene y mueve las aguas. Y Jesús le dice, levántate. Y se levanta. El Señor lo sana. Y luego los fariseos, los religiosos, se enojan, como siempre, ¿verdad? Se enojan cuando Dios hace algo. Y luego dice en el versículo, vámonos rápido para ahorrar tiempo, en el versículo 14 Jesús le habla a este hombre. Después le halló Jesús, ¿en dónde? ¿En la discoteca? ¿Jugando cartas con sus amigos? ¿Celebrando con tequila su sanidad? Entonces, ¿cómo la gente cuando se bautiza se emborrachan? Yo no entiendo eso. Pero bueno, aquí el hombre, el ex paralítico, estaba en el templo. ¿A qué fue el templo? ¿A qué vas tú a la casa de Dios? A dar gracias, a adorar a Dios, aunque algunos 2, 3 vienen a ver qué agarran. Pero allá ellos. ¿No es cierto, Chuy? Allá ellos. Ahora dice que Jesús lo oyó en el templo y le dijo, escuchen bien, ¿qué le dijo? Mira, has sido sanado. Vean ahí. No peques más para que no te venga alguna cosa peor. ¿Lo entienden? Claramente. Mira, ya te sané, pero ya no peques, ya no trates a tu esposa así, ya.
tranquilo, y mucho menos le pegues, no la ofendas, porque si no, te va a venir una cosa peor. Y el ex paralítico lo miraba, está bien, Señor, está bien. Él entendió que por causa de su pecado, él estaba paralítico. Vamos a ver otro caso, Mateo 9. En el versículo 1, ahí es otro caso. Está Jesús predicando, había mucha gente, 4 hombres traen un paralítico y abren el techo y lo bajan con unas cuerdas. Eso dice en el Evangelio de Lucas y Marcos. En Mateo no da ese detalle, pero es el mismo pasaje. Y lo bajan. Dice la Biblia que al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico, en el versículo 2, al ver Jesús la fe de ellos, le dijo, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Escuchen, ¿cómo estaba el paralítico? ¿Paralítico? ¿Ya ves? Está durmiendo, no se duerma. ¿Cómo estaba el paralítico? Paralítico. ¿Por qué no le dijo Jesús, sé sano? ¿Por qué le dijo, tus pecados te son perdonados? Toma tu cama y vete. Y lo oyeron los fariseos y dijeron, está blasfemando este. ¿Qué se cree? Si solo Dios es el único que puede perdonar los pecados. Solo Dios. Pero hay hombres que se atribuyen que tienen poder para perdonar pecados. Pero en fin, cada quien su propia religión. Pero según la Biblia, solo Cristo puede perdonar los pecados. Entonces él le dijo, ¿qué es más fácil decirle? Toma tu lecho y anda, vete, o tus pecados te son perdonados. Para que vean que yo tengo poder para perdonar los pecados, porque solo Dios puede hacerlo. Le dijo al paralítico, levántate, toma tu lecho y vete. Es decir, Jesús, la primera dirección, lo primero que le habló, le dijo, tus pecados te son perdonados. Lo cual habla de que sus pecados lo tenían postrado. Por alguna razón, le pasó un accidente, yo no sé, pero por causa de pecado. Ahora, hay otro caso de un ciego que Jesús sanó. ¿Se acuerdan? Le untó barro. Bueno, hay 3 casos en la Biblia y a veces se me confunde. Pero eso está en Juan capítulo 9, me parece. Jesús lo sana a este ciego. Y luego los fariseos vienen y dicen, ¿quién te sanó? Pues uno llamado Jesús, ese es pecador. Y el ciego contesta, bueno, si es pecador o no, a mí no me interesa. Y no sé, ni quiero saber. Lo único que sé es que yo antes no veía. Y ahora veo. Y ese me dijo, ve y lávate. Ve y recibe la vista. Entonces yo la recibí. Entonces le preguntan, hay un caso donde le preguntan, creo que es este caso, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Para que esté así. Y Jesús responde, ni sus padres ni él, sino para que la gloria de Dios se manifieste. Ah, ahí es diferente. ¿Están entendiendo? Entonces hay muchas razones por las cuales nos enfermamos, se enferman los cristianos, se enferma la gente. ¿Qué es lo que hay que discernir para saber cómo vamos a orar? Porque dice la Biblia, la oración eficaz. Digan todos eficaz. O sea, no cualquier oración, se pueden hacer un montón de oraciones, pero la oración eficaz del justo puede mucho, porque muchos piden y no reciben, porque piden mal para gastar en sus deleites. No es eficaz. Vamos a un caso en la Biblia. 1 Corintios capítulo 11. 1 Corintios 11. Aquí está hablando en el versículo 17 al 22 de 1 Corintios. Está hablando acerca de los abusos que cometían los cristianos corintios cuando celebraban, se juntaban como iglesia para celebrar la cena del Señor. No lo vamos a leer todo, se lo voy a hacer una síntesis. Pablo los regaña y les dice, a ver, ustedes cuando se reúnen para celebrar la cena del Señor, tienen hambre y no se esperan y se comen el pan que van a usar para partir durante la cena.
Y otros se toman todo el garrafón de vino y se emborrachan. ¿Es que no tienen casas donde comer? ¿Por qué vienen y vituperan la casa de Dios? Y los regaña, porque hubo abusos en la cena del Señor. Y luego en el versículo 23 al 26, San Pablo dice, miren, yo recibí del Señor lo que les he enseñado a ustedes, que la noche que Jesús fue entregado tomó pan y lo dio gracias y lo partió, en fin. Pero luego en el versículo 27, escuchen, ahí vamos a leer, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere de esta copa del Señor indignamente, ¿qué significa allí indignamente? En pecado. Cualquier cosa que tú quieras tocar que sea de Dios, acercarte a Dios, pedirle a Dios, cualquier cosa, y lo haces indignamente, te metes en problemas. Será culpado, dice, del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, escuchen, sin discernir, sin entender lo que Jesús hizo. Jesús no está jugando. Jesús no hizo ningún circo cuando estaba ahí en la cruz del Calvario. Murió tus pecados para rescatarte de tu vana manera de vivir. Y muchos lo reciben a Jesús, pero se vuelven a enredar en el pecado y comienzan a jugar con Dios. Dios no está jugando, hermanos. Y lo tienen a menos y malbaratan la gracia de Dios y se meten en problemas. ¿Qué más dice? En el 29, el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, escuchen, juicio come. ¿Qué come? ¿Juicio de quién? De Dios. Y bebe juicio. ¿Cómo es que se manifiesta en este caso el juicio? Sigamos leyendo. Por lo cual, es decir, por tomar a la ligera las cosas de Dios. Escúchenme bien, porque aquí viene algo muy importante para nosotros. Por lo cual hay muchos enfermos. Digan, muchos enfermos. ¿Cuántos? Híjole, ¿qué les pasaba a los corintios? Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros. Eso no les gusta a los de la palabra positiva, ni la palabra de fe, porque dicen, no, les lees esto, dicen, no, es que hoy hay más revelación que la que tenía San Pablo. Ay, vamos a postrárnosles a ellos tienen más revelación que San Pablo. Eso es una blasfemia, hermanos. Ya no hay más revelación que lo que está escrito. ¿Están de acuerdo con eso? Así es que mucho ojo, ¿Qué más dice? Hay muchos enfermos, debilitados entre vosotros y muchos duermen. Vamos a estudiar esas tres palabras. La palabra enfermos se refiere a los enfermos entre los cristianos corintios, pero enfermos físicamente. ¿Alguna enfermedad en el cuerpo? Cualquiera. Ok. Debilitados, la palabra griega que aparece allí significa sin fuerza física. Y por lo tanto, sin fuerza mental, sin fuerza moral para enfrentar cualquier situación. Cuando una persona está enferma, que está postrada, vamos a suponer que es el padre de familia, es un ejemplo nada más. Y llegan, oye, le dice su esposa, fíjate que los maestros en la escuela, pues, nos mandaron llamar ay, ¿qué es lo que dice el enfermo? Ay, pues ve tú, porque él no tiene ánimos de nada, está debilitado. Escuchen, hay cristianos que no están enfermos del cuerpo, pero están debilitados. ¿Por qué están debilitados? Es la típica depresión. ¿Qué tienes? Estoy deprimido. Un deprimido no tiene ganas de nada. Va al médico y dice, no, usted está totalmente sano, y te mandan al psicólogo para que te trate porque traes una enfermedad, según ellos, del alma.
Pero el cristiano que se deprime, escúchenme bien, puede ser por dos razones. ¿Se alejó de Dios o hay pecado en su vida? ¿Cuántos deprimidos hay aquí? Puede ser que Dios te esté dando la respuesta que tú esperabas. Porque muchos dicen, pastor, ore por mí, es que estoy deprimido. No sé lo que tengo. No tengo ganas de vivir y me quiero suicidar. Alguien puede decir, no, pero es que yo estoy deprimido porque mi esposo me abandonó. Es por causa de pecado, ¿no? Y como son dos, ya no son uno, lo que hace el otro afecta a los demás, ¿no es cierto? Vean el ejemplo de Jonás. Entonces es pecado. ¿Qué tiene que haber? Una reconciliación, una sanidad, un arrepentimiento del pecado para que se te quite la depre, no el psicólogo. Y luego todavía vas y le pagas. Y luego te esclavizan, 200 pesos por sesión durante un año. Qué suave. Vengan con Dios y se los da gratis. No vayan con los de Pare de Sufrir porque así les bajan una lana, Así cobran, abusados. Tampoco llamen ahí de que yo te decreto el milagro y que yo decreto tu liberación y se te va pero mándame $20. No, tampoco con esos. No sean mercancía de negociantes, ¿ok? Ve con Dios y Dios perdonará tus pecados y te dirá, levántate. Y todas tus facultades físicas y mentales y espirituales volverán a ti. Ok, enfermos, debilitados. Y dice, y muchos duermen. Yo cuando leí este versículo dije, esto es bíblico entonces, Señor, que los hermanos se me duerman en la predicación. Y muchos, algunos hasta se acorrucan en la esposa, le hacen. Pero, yo dije, Señor, bueno, ya tienen apoyo bíblico. Mira, hermano, y muchos duermen. Nada más que aquí, en este versículo, la palabra duermen es el griego koimao, que significa morirse. Nada más que la Biblia, cuando el cristiano se muere, lo ve como un sueño. Por eso dice, como un estar dormido, por eso dice dormirse. Ahora, escuchen bien, y algunos se han muerto. ¿Por qué? Porque jugaron con Dios, tuvieron en poco la gracia del Señor. Que al cabo el Señor me perdona, Dios es amor, ¿no? Él me entiende. Pues sí, tengo otra que no es mi esposa, tengo la esposa, pero ando con otra porque ya no me gustó ella. Pero Dios es amor y Dios no me va a condenar. Eso es lo que tú crees. Ahora, ciertamente, no necesariamente se va al infierno esa persona. Escuchen, porque dice que algunos cristianos que andaban en pecado se dormían, o sea, se adelantaban, se morían. Escuchen bien. En la historia de esta congregación ya son 23 años, se han muerto muchos hermanos, decenas. ¿Cómo cuántos tienes registrados, Adrián? No, yo creo que centenas, no sé, en 23 años, son muchos años. Pero déjenme contarles un caso verídico que sucedió en una iglesia. Resulta que un hermano se murió. Y yo hablé con el pastor, porque yo sabía que el que se había muerto era bien tranza, era bien malandrín. Entonces yo le dije, oye, pues se te murió, ¿verdad? La ovejita esa. Y dice, sí, no sé si darle gracias a Dios o no, dijo el pastor. Le dije, oye, obviamente pues vas a ir al velorio. Fue en esos días, lo tenían ahí en una funeraria, ahí en la ciudad donde se murió. ¿Vas a ir? Y me dice, por supuesto. Le dije, ¿y qué vas a decir, Vas a decir, hoy está en la santa presencia del Señor. Y tú sabes que era bien tranza, ¿Qué vas a decir? Dice, bueno, me voy a olvidar de él y le voy a hablar a los que están vivos. Le dije, eso es sabiduría. Porque no vas a decir una mentira, porque toda la gente y los hermanos en la iglesia sabían que era bien tranza el viejo ese que se murió. El hermano, pues, para que no se oiga tan feo. Sabían que era bien tranza.
Entonces, el pastor le habló a los que estaban ahí y no mencionó nada. Nada más dijo, prepárense para su muerte, porque a todos nos llegará. Bueno, escuchen bien. Pasado como un mes, un hijo de este señor que se murió, en esa iglesia que estoy mencionando, me dijo a mí personalmente, porque yo también lo conocía, me dijo, ¿sabes, pastor? Dice, ¿tú supiste que se murió mi papá? Le digo, sí, se murió. Sí, supe, por supuesto. Dice, te voy a contar algo, me dice. Un mes antes de morir, Dios me dio un sueño, que mi papá se moría y que íbamos al velorio. Y en el sueño yo le dije al Señor, Señor, ¿se puede evitar que Él se muera? Todavía estaba fuerte el Señor. Y el Señor me contestó, sí se puede evitar. ¿Qué tengo que hacer? Dice, ora por Él, pero Él tiene que corregir su camino. Porque si no lo corrige y sigue diciendo, yo soy cristiano, y sigue tomando la cena, y sigue levantando sus manos, y sigue diciendo aleluya, quién sabe cuánto, y que yo, y que la Biblia, y que el Señor, que yo, que no sé qué, y sigue jugando con mi santidad, dice, yo me lo voy a llevar. Dice, mira, pastor, se murió mi papá. Y yo sabía que se murió antes de tiempo. ¿Por qué? Por pecado, hermanos. Yo estoy convencido que hay mucha gente, cristianos en las iglesias. No todos, Hay que tener mucho cuidado en manejar esto. Porque Esteban era un hombre joven, el de la Biblia, y se murió muy joven. Y lo apedrearon, pero ese era otro asunto. Fue por causa de testificar de Cristo. Pero no era por causa de pecado. Entonces, fíjense, yo mismo en lo personal he hablado con gente que está a punto de la muerte, se arrepienten, pero ya es demasiado tarde. Ya el Señor mejor los recoge, pero su vida fue un desastre, hermanos, aún como cristianos, Y el Señor prefiere decir, háganse un lado, vente para acá, porque ya de plano tú no sirves para, nomás das mal testimonio de mí. Porque les está hablando a quienes, a los cristianos corintios. Ustedes indignamente están tomando mis caminos. Por eso muchos se han enfermado, dijo Pablo. Otros están débiles, estos apáticos ahí, ay, no tengo ganas. Y otros ya se murieron antes de tiempo. ¿Están entendiendo? Entonces, es en serio esto que estamos hablando, hermanos. ¿Qué más dice? Versículo 31 de Primera de Corintios. Hoy me fui. Primera de Corintios 11, versículo 31. Dice, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, es decir, si hacemos un examen de conciencia, ¿se acuerdan cuando íbamos a la doctrina cuando estábamos chiquillos? Hagan un examen de conciencia, es decir, háganse un examen donde han pecado. Entonces, examinémonos a nosotros mismos. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Versículo 32. Mas siendo juzgados, ¿por quién? En este caso por Dios mismo, aquí en la tierra. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor. ¿Qué somos? ¿De dónde sacan los metafísicos cristianos de que Dios no castiga? ¿De dónde lo sacaron? Porque al aceptar que Dios castiga el pecado, aún hoy, no se refiere al juicio del trono blanco, que es ya juicio de condenación, sino la paga del pecado sigue siendo consecuencia, siempre, aunque seamos cristianos. ¿Me estoy explicando? Entonces, fíjate, si somos castigados por el Señor, es que Dios es amor, Dios no castiga. ¿Dónde dice? Sí dice que Dios es amor, pero también dice que así como un padre disciplina a sus hijos y los castiga, así cuánto más Dios. Pero resulta que la palabra aquí castigar viene del griego paideuo, que significa, escuchen, eso está muy interesante, significa entrenar, significa educar,
aprender. ¿Para qué tú disciplinas y castigas a tus hijos? No le dices, para que aprenda, ¿no es cierto? Para que se eduque. Y tú le dices, no se toma la cuchara así. Entonces tú lo disciplinas y luego te hace un berrinche, ¡ay! Te avienta la cuchara. Entonces tú lo agarras, sacas la varita y órale, hijo, para que se eduque. Dices, ¿no es cierto? Para que aprenda. Pero es disciplina, es un castigo. Castigar para que aprendas y te grabes bien en la cabeza que con Dios no se puede jugar. Si pecamos, somos castigados. ¿Por quién? Escuchen bien. Dios delegó a los pastores de la iglesia disciplina, ¿cierto? Pero cuando ya aquel que pecó, que ofendió, no se reconcilia ni con Dios ni con la gente, que se le saca de la comunión de la iglesia, finalmente, ¿quién es el que toma ya el castigo directo y la disciplina directa hacia esa persona? ¿Quién? Dios. Somos castigados por Dios, según el versículo 32. Ahí está. Si somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Es decir, para no recibir la misma condenación que el mundo va a recibir. Pero esa condenación del mundo es para perdición eterna. Pero nosotros, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad, para que caminemos bien con Dios. Ahora vamos a Santiago de nuevo. Santiago capítulo 5, versículo 16. Dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Mire qué versículo, vamos a desglosarlo todo. Confesaos vuestras ofensas unos a otros. No está hablando de que usted va a ir a confesarle sus pecados a un ministro. No. Porque solo Dios puede perdonar pecados. Pero entonces, ¿a qué se refiere aquí? Porque en el versículo 15 dice, si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. ¿Por quién? ¿Quién es el único que perdona pecados? Dios. Pero luego en el versículo 16 habla de ofensas. Escuche, confesad vuestras ofensas unos a otros. Entonces, ¿se acuerda del hijo pródigo cuando fue y se malgastó todo? Hizo un desastre de su vida. Cuando él vuelve en sí dijo, ya sé lo que haré. Iré con mi padre y le diré, fíjate, número 1, Padre, pequé contra el cielo, he pecado contra el cielo, contra Dios, 2 direcciones, una hacia arriba. He pecado contra el cielo y contra ti. ¿Se fijan? Porque cuando tú tratas mal a tu esposa, pecas contra Dios, porque Él te dijo que la amaras y la cuidaras, ¿cierto? Pecas contra Dios. Tú le puedes pedir perdón a Dios de que trataste mal a tu esposa y Él te perdona, ¿sí o no? Pero si no le pides perdón a tu esposa, a la que ofendiste, ¿qué? Fíjate lo que dice. Confesaos vuestras ofensas los unos a los otros. Señor, perdóname, fui mala onda con mi esposa. Esposa, perdóname. Reconozco que te fallé. En 2 direcciones. Porque si no, y dice, para que seáis, ¿qué? Sanados. Digan todos sanados. Entonces, ¿por qué muchos no reciben sanidad física, emocional, espiritual y aún psicológica? ¿Por qué? Porque algunos, miren, los muchos, desgraciadamente, ni reconocen que pecaron contra Dios, mucho menos contra su esposa, sus hijos o el vecino. Y luego van con el psicólogo y el psicólogo le dice, mira, es por esto, pero ellos no, te van a decir, es porque pecaste. Confiésale a Dios tu pecado y se va a ir arreglando tu situación. Pero como ofendiste también al vecino, a tu esposa, a tu esposo, a tu hijo, también pídele perdón a él. Entonces, tenemos que hacer el asunto completo. ¿Están entendiendo? Es como, por ejemplo, mira, los de aquí están peleados con los de acá.
Entonces, los de acá le piden perdón a Dios, pero nunca le piden perdón a los de acá. Y los de en medio, los dos los montonean ustedes. Y luego no reconocen o pueden ir directamente con todos los de acá y los de acá, con los de en medio. Perdónenos, es que pues los vimos así como que dijimos vamos a hacerles bolita y les dimos pamba y pues los ofendimos, perdónenos. Pero si no le piden perdón a Dios, queda al 50% el asunto. Por eso dice, ¿hay alguno enfermo entre vosotros? Llame a los pastores. Únjanle, la oración de fe salvará, levantará al enfermo. Si hubiere cometido pecados, ¿quién es el único que los perdona? Dios. Pero las ofensas, ¿quién las perdona? Nosotros. Confesaos vuestras ofensas los unos a los otros para que seáis, ¿qué? Vean en su Biblia. ¿Qué dice? Sanados. Y ahí otra vez la palabra sanados. Sanados físicamente, moralmente, psicológicamente y todas las mentes que tú quieras. Positivamente, aún vamos a incluirlo. Lo bueno de Dios si nosotros hacemos lo que dice la Escritura. Ok, ¿qué más dice? Al final del versículo 16, la oración eficaz del justo puede mucho. Digan todos, la oración eficaz del justo puede mucho. Vamos a desglosar toda esa oración en frases, ¿sí? Ok, la oración, digan todos oración. Aquí la palabra que aparece traducida por oración es muy distinta a las otras que ya vimos. Aquí es la palabra dexis, que significa, escuchen, petición, súplica, ruego. Entonces, la oración, la petición, la súplica, el ruego, eficaz, viene del griego energeo, de donde se traduce energía o fuerza, pero también se traduce por eficiente, pero es la que opera en favor de el enfermo, el que necesita provisión, el problema en la familia, etcétera, etcétera. La oración, súplica, petición, ruego eficaz, la que opera en favor del que estás pidiendo, que obra en favor del que estás pidiendo. La oración eficaz. Pero luego dice, del justo. Digan todos del justo. Ah, pues también los budistas oran. ¿No es cierto? También los que van a la romería de Zapopan oran. Sí. ¿Sí o no? Todo el mundo ora. A sus dioses, a sus santos, a cuanta cosa. Pero escuchen, la oración eficaz del justo, ¿qué quiere decir justo? La palabra que se traduce por justo, ahí en este pasaje, viene del griego dikaios, que significa literalmente inocente. Ahora bien, ¿qué es una persona inocente? No es un tonto, ¡ay, qué inocente! No. Eso está mal. Vamos acuñando palabras que nada que ver. ¡Ay, pobre inocente! No. Aquí inocente significa alguien que no es culpado, alguien que no puede ser culpado de nada, que ya arregló todos sus asuntos, que es inocente, que no tiene culpa, para que usted me entienda, que no tiene cola que le pisen. Así dice el Proverbio 30,000. ¿Verdad, Chuy? Ese es entonces, fíjense, la oración, la petición, el ruego, eficaz, del que obra a favor del que tú pides. Pero el que hace la oración es muy importante, el que hace la oración eficaz del justo, del que tiene sus manos limpias, ¿entiende? Del que no roba, del que arregla sus cuentas con el Señor, no del tranza. Yo quiero que pongan atención a lo que voy a decir. Ahí está el peligro más grave de la confesión positiva. Porque ellos te dicen, tú créelo, confiésalo y lo recibes, establécelo, decrételo y recíbelo. Pero nunca te dicen,
cuáles son los requisitos. Porque el decretar, el hablar, el establecer, el confesar, no tiene que ver nada con Dios, aunque ellos dicen que sí. Porque dicen que supuestamente dice Dios en su palabra, pero ya vimos que no hay una evidencia bíblica en todo el libro de los Hechos, ni en los evangelios, de que los discípulos hicieran y practicaran lo que muchos metafísicos de hoy hacen y practican. ¿Estamos? Ok. Entonces, fíjense. La oración del justo, del que es libre de culpa. Bienaventurado aquel a quien Jehová no inculpa de pecado. Ese es el justo. El que ha lavado sus pecados en la sangre del Cordero. El que cada día, escúchenme bien, cada día va delante de Dios y se examina a sí mismo, se prueba a sí mismo y reconoce sus pecados. Y los pone bajo la sangre, los pone a los pies de la cruz, bajo la sangre de Cristo Jesús, todos los días. ¿Cuántas veces te lavas las manos? Todos los días. Y la Biblia dice, lavaos vuestros cuerpos, vuestras manos con agua limpia. ¿A qué se refiere? Que nos lavemos con la palabra de Dios y nos limpiemos los pecados con la sangre de Cristo. Y esto es un acto de fe. Entonces, escuchen, la oración eficaz del adulto, la oración eficaz del tranza, la oración eficaz del mentiroso, ¿así dice su Biblia? La oración eficaz del maldiciente, ¿qué dice en tu Biblia, Charlie? Ya me confundí. ¿Cómo dice? La oración eficaz del que se clava los diezmos. La oración eficaz del justo, del que le dice al Señor, Señor, mis manos están sucias, límpialas. Mi corazón está sucio, límpialo. Se pone a cuentas con Dios. La oración eficaz del justo, ¿qué? Digan todos, puede mucho. Ahora, este verbo poder, de hacer, viene del griego dunamis, de donde viene la palabra dinamita. Y habla de algo poderoso, de una fuerza poderosa. Pero en este caso significa fuerza y poder milagroso. Fuerza y poder que hace maravillas, que hace milagros, logra atraer los milagros y arrancarlos de la presencia de Dios. La oración eficaz del justo, ¿qué? Puede mucho. ¿De quién? ¿De cualquiera? No de cualquiera. Del justo. Yo te pregunto, por eso Jesús dijo, y cuando estéis orando, perdonad. Si tienes algo contra alguien, porque si tú no perdonas las ofensas que te hacen, tampoco el Padre te perdonará tus ofensas. Cuando les dijeron los discípulos a Jesús, Señor, enséñanos a orar, ¿quieren aprender de veras? No le dijeron, Señor, enséñanos a decretar, enséñanos a confesar positivo. No le dijo esto los discípulos a Jesús. Les dijo, enséñanos a orar. Y Jesús les dijo, cuando ustedes oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos. Todos nos sabemos el Padre nuestro y de machetito. Fue la primera oración bíblica que nos aprendimos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Esto es pura alabanza y adoración. Después viene la petición, danos hoy nuestro pan de cada día. Es la provisión diaria. Después viene la confesión de pecados. Perdona nuestras ofensas, Señor, nuestros pecados. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Ahí está, en Santiago. Y no nos dejes caer en tentación. Viene la petición de protección. Mas líbranos de todo mal. Y termina con alabanza, porque tuyo es el reino por siempre y para siempre, por toda la eternidad. Amén. Ok, es oración. ¿Qué es? Oración. Es hablar con Dios. Pero la oración eficaz del justo, no de cualquiera, sino del justo. ¿Qué? ¿Qué sucede con la oración eficaz del justo? Puede mucho, hermano. Vamos a Santiago.
Porque luego él pone el ejemplo de un hombre llamado Elías. ¿Se acuerdan? Dice, Elías, después de hablar de la oración eficaz, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Ok. Esta frase de que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Digan todos pasiones. ¿Qué significa esta palabra en la Biblia? Viene del griego homoios, que significa parecido a nosotros. Significa que somos afectados igual que Elías era afectado. Habla de los deseos carnales, de los placeres de los ojos. Habla de la concupiscencia que tenemos los seres humanos, que son las pasiones desordenadas. Pero escúchenme, hay que interpretar bien este versículo. Dice, Elías, porque está hablando de la oración eficaz. Dice, Elías era un hombre semejante a nosotros, con las mismas pasiones semejantes a las nuestras. Pero Elías era un hombre santo. ¿Tenía las mismas tentaciones que tú? Sí. Pero él reprendía las tentaciones y él sabía guardar su vida. Y cuando pecaba, inmediatamente iba y se lavaba las manos. Simbólicamente. ¿Sí? Iba y arreglaba sus cuentas con Dios. Entonces, aquí nos está hablando de que era un ser humano como tú y como yo. Nada más que él era un hombre, lo vamos a ver más adelante, era un hombre justo, limpio de manos y puro de corazón. ¿Sí? Entonces dice que Elías era un hombre semejante, sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Bueno, este hombre semejante a nosotros dice que oró. Y aquí la palabra orar es la misma del primer versículo que leímos. Una petición, un ruego en adoración, pero también anhelando que Dios obrara. Pero ¿cómo oró Elías? Fervientemente. ¿Qué es esta palabra? Orar fervientemente. Viene del griego que significa intensamente, constantemente. Significa orar entrañablemente, profundamente. Y cuando hablas de entrañablemente, hablas de las entrañas, que de lo profundo de tu ser sale ese deseo de que Dios obre a favor del enfermo, del que tiene un problema o una situación. La oración eficaz del justo. Oró fervientemente así. Pero escúchenme bien, aquí viene una advertencia. Ojo, hablen todos así. Ojo, mucho ojo, ahí va. Oró fervientemente porque se le antojó que no lloviera. Porque dijo, ¿qué haré? ¿Pediré unos palitos de golf o qué haré? No, ya sé, voy a orar para que no lluevan durante 3 años y medio. Y después, cuando se me ocurra, voy a volver a orar para que vuelva a llover. ¿Así fue? Escúchenme, no. Esa oración que hizo para que no lloviera, no se la sacó de la manga. ¿Entienden? Como un mago. No se le ocurrió nada más porque sí. No fue algo que dijo, voy a hacerlo porque tengo ganas de que no llueva. No, escuchen. No, él hizo esa oración porque Dios le dijo. Vamos rápido, Primera de Reyes, capítulo 16. Primera de Reyes 16. Vamos rápido ahí a la Biblia. Primera de Reyes 16. En el versículo número 29 al 33. Lo voy a resumir. Usted lo puede leer después. Comenzó a reinar Acab en Israel 38 años.
el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de hombre, sobre Israel en Samaria 22 años. Pero dice que este Acab, rey de Israel, empezó a adorar ídolos. Metió en la casa de Dios ídolos abominables. Hizo cuanto pecado le vino a su gusto hacer y se casó con una bruja. Jezabel era una mujer mala y le dijo, ¿sabes qué? Yo quiero un templo para Acera. Vamos a hacérselo. Y le hicieron un templo a Acera. Así se llamaba esa diosa. Y dice la Biblia que fue el que hizo los pecados más horribles de todos los reyes de Israel. Y dice que provocó el enojo de Dios. Y aquí es cuando aparece en el capítulo 17 Elías. Vamos rápido. Versículo 1. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galad, dijo a Acab, al rey perverso, vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy. ¿Quién subirá al monte de Jehová? A la presencia de Dios, el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas. Interprételo. Palitos de golf, casas lujosas, tontería y media de esas que nos dicen los metafísicos. Dice Acab, yo, Elías, siervo de Dios, estoy en su presencia. Yo quiero preguntarte, ¿en dónde es donde un cristiano va a conocer la voluntad de Dios? ¿En la discoteca? ¿En el cine? ¿O en la presencia de Dios? Pero muchos van a la presencia de Dios sucios, amargados, quejumbrosos, murmuradores, ofensores, y todavía le reclaman a Dios, ¿por qué no me haces esto? Si yo tengo fe. Tranquilo, hermano, no te nos adelantes, te vais a dormir. Tranquilos, es en serio, es en serio. Y caigas en un sueño profundo. En cuya presencia estoy, que no habrá, fíjense, lluvia ni rocío en estos años. ¿Y qué dice Elías? Sino por mi palabra. Y aquí es donde se confunden nuestros hermanitos metafísicos. Dicen, ¿ya ves? Ahí está. Por lo que él decretaba, por lo que él ordenaba. Ahora sí que, como decía mi abuelito en el rancho, espérate. ¿Qué te parece si vamos al texto original? Así dice mi abuelo. Para poder entender a qué se refiere, mi hijo. ¿Les gustaría ir allí, Chuy? ¿Edad? Bueno, resulta que cuando Elías dice, sino por mi palabra, o sea, palabra es lo que dices, ¿no? Palabra aquí, en el hebreo original aparece la palabra davar. Digan todos davar, aunque no sepan hebreo. Davar. ¿Saben qué significa en este contexto aquí? Entre otros significados, davar significa petición. Anótale, y es una anotación ahí en tu Biblia para que no se te olvide. Entonces, Elías va con Acab y le dice, rey, fíjate que Dios quiere traer juicio contra ti, ¿cómo la ves? Y yo estoy en la presencia de Dios, y por mi palabra no va a llover por 3 años y medio. ¿Cómo la ves, rey? Por mi palabra, por mi petición. ¿Qué es una petición? No es una proclamación positiva, hermanos. No. ¿Qué es petición? Oración, hermano. ¿Qué dijo Santiago? La oración eficaz del justo puede mucho. Elías oró. ¿Ven? No estableció, no declaró, no habló palabra de fe. No. Elías, no se duerman. Háganle así.
Elías oró. Por mi petición, no caerá la lluvia. Ahora, Elías se lo sacó de la manga, se le antojó, nada más así porque sí. Vamos a ver, versículo 7. Pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. 3 años y medio. Por la petición de Elías. Ahora, ¿cuál era el propósito de que Dios le dijera a Elías, ora para que no llueva? Juicio a Israel, hermanos. Dios juzgó el pecado de Israel y dijo, voy a tratar con ellos. Me han provocado, se burlan de mí, voy a castigarlos. ¿Qué hizo Dios a los corintios? Han tomado mi gracia muy a la ligera, siguen jugando conmigo, los voy a juzgar, los voy a castigar. Algunos se enfermaron, otros se debilitaron y otros se murieron antes de tiempo. ¿Ven? Capítulo 18. Pasados muchos días vino palabra de Jehová a Elías en el 3er año, diciendo, ve, muéstrate a Acab otra vez. Y miren lo que dice aquí, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. ¿Quién es el que hizo llover? ¿Quién es el que hizo que se detuviera la lluvia? Dios. ¿Por la oración de quién? Pero ¿por qué tanto protocolo de Dios? Porque Elías era el representante de Dios, era el que Acab podía ver, porque a Dios no lo podía ver. Y le dijo, fíjate que yo soy el representante de Dios, yo soy el profeta, y Dios va a traer juicio sobre ti. Por mi petición, por la oración que yo haga, no va a llover. Y cuando no llueve, no hay cosecha. Cuando no llueve, se secan los campos, se secan los ríos, las lagunas, y hay muerte, hay hambre. Eso fue el juicio de Dios. Ahora, yo quiero que pongan atención al versículo 36. 18:36. Después viene lo de los profetas, que Chuy durante la alabanza estuvo allí ministrando, mientras estaban dirigiendo la alabanza del sacrificio, manda fuego. Pero en el versículo 36, yo quiero que leamos este texto. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres el Dios en Israel y que yo soy tu siervo. Escuchen, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. En otras palabras, no es como los metafísicos dicen, tú visualízate en la casa de tus sueños a tu antojo. Visualízate en el Mercedes-Benz, decláralo, háblalo. Tú al visualizarte y lo declaras y lo confiesas, tú te vas a montar en un Mercedes-Benz. Hermanos, no es así. La oración de Elías fue porque Dios le dijo que la hiciera. ¿Entienden? Entonces, pretender que cuando Elías dijo por mi palabra es una confesión positiva, eso es una mentira. Fue por mandato de Dios que él hizo todas esas cosas. ¿Estamos? Ok. Versículo 41 al 46 del capítulo 18. Entonces Elías dijo a Acab, sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Acuérdense de lo que dijo Santiago. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías oró fervientemente y no llovió por 3 años y medio. Después volvió a orar y cayó la lluvia. ¿Qué está mencionando allí? Que la oración eficaz del justo, vean todo lo que puede, pero esa oración es la que Dios pone en el corazón para que la hagamos. ¿Se acuerdan una vez que Jesús va caminando? Iban a entrar, creo que a Capernaum, una ciudad de esas. Iban a entrar y no los recibieron. Y los discípulos dijeron, ¿por qué no nos reciben? Señor, le dice uno de los discípulos, ¿quieres que mandemos descender fuego como Elías y los consuma? Y Jesús va, ¿qué? Sí, tenían fe los tremendos.
Ellos decían, ¿quieres que ordenemos y mandemos que caiga fuego sobre ellos y los consuma? ¿Qué están diciendo? ¿De dónde sacaron eso? Porque eso fue de su arbitrio, de su rencor. Otros lo hacen de su codicia. Casas nuevas, palos de gol, dinero, viajes. ¿Entiende? Y Jesús le dice, ustedes no saben de qué espíritu son, y se sigue caminando. Y se va y los deja ahí. Y se quedan los discípulos. Porque era una petición mal hecha. Pedís y no recibís porque pedís mal. Para vuestras venganzas, para vuestros placeres, y no recibes. Pero la oración del justo, la oración eficaz del justo, ¿qué? Puede mucho. ¿Ven? Terminamos. Dice en el versículo 42, Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra, aquí es donde Santiago dice, y volvió a orar. Puso su rostro entre las rodillas, era una posición de oración, pero humillada. Yo quiero que noten, no habló positivamente, no decretó nada, no confesó nada más sin ton y son, porque yo lo digo, va a ser niña porque yo lo digo, lo creo y lo recibo, y fue niño. ¿Se acuerdan de ese ejemplo? ¿De hace 8 días? No. ¿Qué hizo Elías? Oró, digan todos, oró. Habló con Dios. Y la confesión positiva nos roba, hermanos, la oración. Y quita a Dios del cuadro, y eso es muy peligroso. Versículo 43, y dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo, no hay nada. Y él le volvió a decir, vuelve 7 veces. A la 7ª vez dijo, ve una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo, ve y dile a Acab, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Y aconteció estando en esto que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia, y subiendo Acab vino a Jezreel, y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, contestándole la oración eficaz del justo, que era conforme a la voluntad de Dios, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Fíjese, ahí está otra vez. Déjame contarle un testimonio de un hermano, Pedrito. Él estaba aquí en la mañana, no sé cuántos lo conocen. Es un hombre anciano, es un hombre muy sencillo, pero con mucha fe, y un hombre santo de Dios. Yo lo conozco de muchos años. Un día me dijo, fíjate Chuy, que fui a Michoacán a visitar a un pastor. Él le gusta ministrar con pastores indígenas, gente humilde, pobre. Dice, llegué a su casa, pues una chocita. Entonces yo entro y escuché que el pastor estaba orando, pero con un gemido así profundo. Entonces, ay pastor, dice, Pedro, híncate, dice, dobla tu rodilla y ayúdame a orar, porque si Dios no manda lluvia se nos echa a perder la cosecha y vamos a padecer hambre. Dice, entonces yo me hinqué junto con él y empezamos a decir, Señor, manda lluvia. Y el pastor me dijo, dice Pedrito, sal y mira qué ves en el cielo. Y ahí voy yo, dice el hermano Pedrito, y veo el sol en todo su cenit. Y regresa, pastor, no, pues está el sol, no, híncate otra vez, y ahí estoy otra vez, Señor, manda lluvia, tus hijos lo necesitan, no vamos a tener que comer este año, si no hay lluvia se pierde la cosecha. Pedro, ve al patio y mira al cielo, y ahí voy yo otra vez, dice Pedrito, y miro, y el sol allí, y regreso, pastor, sigue el sol, no se ven nubes, híncate otra vez, y otra vez me hinco, dice Pedrito, y seguimos orando. Por más tiempo nos venció el cansancio, se hizo de noche y nos quedamos dormidos. Pero en la madrugada nos despierta un trueno ensordecedor. Y pegamos el salto y ¡lluvia! Dice, salimos, dice, el pastor con su familia, su esposa, sus hijitos, y salimos al patio y empezó a llover. Dice, mira, estábamos así llorando, alabando a Dios y lloviendo. Gracias, Señor, por haber respondido. Pero escúcheme, eso no fue el milagro. ¿Sabe cuál fue el milagro? Que cuando amaneció, se dieron cuenta que solo en la parcela, en las hectáreas del pastor, había llovido. Y en los de los
de al lado no llovió. Y dijeron, esos son brujos. Y Pedrito me dice, y pastor, me dijo el pastor de Michoacán que te va a mandar las primicias de la cosecha. Pasó un tiempo y llegó con un costal. Hermano Chuyito, y dice, aquí le traigo lo que dijo el pastor. Aquí están las primicias de la respuesta a su oración. Y él dijo que se las trajera a usted, pastor. Entonces yo agarré ese costal y lo llevé a mi casa y se lo entregué a mi esposa y le dije, mira, esto es fruto de un milagro que Dios hizo. Entonces ella saca unas bolsas con frijoles y los lava, los limpia y los pone a cocer y me dice, nunca había visto frijoles que se cocieran tan rápido y están tan deliciosos. Pues ¿de dónde los trajeron? Dije, son frijoles del cielo. La oración eficaz del justo puede mucho. Terminamos leyendo la última parte de Santiago. Hermanos, versículo 19. Si alguno entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma. Aquí no se refiere de la condenación del infierno, sino del juicio anticipado que Dios puede hacer. ¿Están entendiendo? Ese es el contexto. Y cubrirá multitud de pecados. He ahí la importancia de recibir una sana doctrina. Escúcheme bien. Si usted aprende la sana doctrina, el que le enseña, pues soy yo, cualquier maestro de la Biblia que enseñe la doctrina sana. Escúcheme bien. Cubrirá multitud de pecados. ¿Por qué? Porque usted ahora ya sabe y eso lo libra de pecado. Y simbólicamente se cubren multitud de pecados. ¿Por qué? Porque al conocer la voluntad de Dios, usted entonces ya obra en la voluntad de Dios. La oración eficaz del justo puede mucho. Vamos a hacer algo. Primero pónganse de pie. No se salga nadie, por favor. Porque a veces digo, pónganse de pie y se empiezan a salir. Espérense. Así como cuando va al cine, nunca se sale a la mitad de la película, ¿verdad? Están saliendo las letritas y espérate. Están ahí, todavía ven. Y a veces yo tengo broncas con eso, fíjense. A veces los veo desesperados, ya querés alargar algunos. Ha hecho yo feo, ¿verdad? Pero ¿qué onda? Yo digo, ¿qué onda? ¿Qué les pasa? Cuando vas al estadio, no hasta el final, sí se puede. Y tú no puedes vencer tus pasiones y tus deseos malvados y concupiscentes. Y luego ahora si no te contesta, ¿por qué? Porque andas todo ahí en la carrera. Espérense. O como dijo mi abuelo, espérate. Todavía no acabamos. Escuchen bien. ¿Qué hay que hacer? Ponerse bien con Dios, ¿no? La oración eficaz del justo. ¿Cómo está tu vida? Fíjense, algunos de ustedes, híjole, bueno, lo voy a decir, algunos, y voy a cerrar mis ojos para no ver a nadie. Pero algunos de ustedes hacen un desastre de su vida. Se portan mal, se burlan de Dios, tratan mal a su esposa y se les empieza a caer el matrimonio, la vida, todo el negocio y luego me hablan, pastor, queremos hablar con usted y quieren que en 5 minutos yo se lo solucione. Espérate. No. ¿Cómo crees que yo en 5 minutos te voy a solucionar tus problemas? ¿Sabes qué es lo que tienes que hacer? Arrepentirte de tus pecados. Busca a Dios. ¿O no? ¿Quién es el que
te va a terapear bien. El Señor, escúchame bien, ¿qué tienes que hacer? Es muy simple. Si hubiera pecado, sus pecados les serán perdonados. ¿Quién te perdona los pecados? Dios. ¿Con quién tienes que ir? ¿Con el pastor? ¿Con el consejero? ¿Con el psicólogo? Menos. Todavía el pastor no te cobra, pero el psicólogo sí. No, ve con Dios. Padre, he pecado contra el cielo. Y luego ve con tu esposa y dile, he pecado contra ti, con el vecino, con el compañero de trabajo, qué sé yo. Y entonces, ¿sabes qué? ¿Sabes qué va a pasar en tu vida? Dios comenzará a obrar a tu favor porque estás arreglando las cosas. Eso es lo que tienen que hacer, hermanos. Eso es lo que tenemos que hacer. Ahora levanta tus manos, cierra tus ojos y dile, Señor, tú me conoces. Tú conoces mi caminar, mi levantar. Aún no está la palabra en mi boca y tú la sabes toda, Señor. Tú eres el único que puedes perdonar mis pecados. Dile. Y yo confieso mis pecados, Señor. Soy mentiroso, lo que seas, lo que hayas hecho. Pídele perdón al Señor, de corazón. De corazón. Y recibe el perdón de Dios. Esto es un acto de fe. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos. Bien, recibe el perdón de Dios, hermano, por fe. ¿De acuerdo? Ahora bajen sus manos, abran sus ojos, mírenme. Ahí no termina la cosa. Hay que ir y confesar la ofensa al agraviado. En la mañana cuando yo estaba haciendo eso, estaba un joven con su mamá. Después supe que era su mamá y pensé que no venían juntos pero después me di cuenta que eran madre e hijo. Y cuando yo dije esto, hermano, ahora tienes que ir con alguien. Hubieran visto el abrazo que se dieron, hermano. Perdóname, mamá, le dice. Sí, mijito, sí. Entonces ella oró y pues es que estaban ahí. Y dijo, Señor, sánalo, porque el muchacho andaba con una confusión, no sabía ni cómo se llamaba, no sabía si descendía del mono o venía de Dios, andaba todo por ningún lado, andaba todo debilitado, todo mal. Pero cuando le piden perdón a Dios y luego le dice, mamá, perdóname, y ella lo abraza y le dice, sí, mijito, te perdono, le dice. Los hubiera visto cómo se fueron, hermano. Ahí no se acaba la cosa, hay que arreglar las situaciones. Si usted robó, restituya lo que robó. Pero ya me lo gasté. Pues trabaje. Porque si no, escúcheme bien, usted puede orar, confesar positivo, usted puede decir que tiene toda la fe del mundo y que no sé qué y quién sabe cuánto rollo y nada. Y tengan cuidado, no se vaya a caer en un sueño profundo. Fíjese lo que nos está hablando el Señor. ¿Entendieron? Entonces ahí no se queda la cosa. Saliendo de aquí hay que hacer llamadas, hay que ir, yo no sé, cada quien va a hacer lo que tiene y le corresponde, ¿de acuerdo? Vamos a darle gracias a Dios. Señor, te damos gracias porque tú nos limpias y ahora queremos hacer algo, Señor. Una vez que estamos limpios, somos justos, ahora comienza a orar en favor de alguien, hermano. Algún enfermo, alguien que venga a tu mente. Puede ser tu hijo, tu hija, un vecino mismo, una situación que tú tengas en tu hogar, en tu familia. Porque la oración del justo, la oración eficaz del justo, puede mucho, hermano. ¿A dónde nos lleva esto? A caminar en santidad todos los días, a limpiar nuestra vida todos los días.